Como parte final del capítulo, vamos a ver otros sistemas de clave pública. Hemos visto ahorita únicamente el RSA, pero bueno, hay más, únicamente que el RSA es el de los más conocidos. Entonces, bueno, hay otros sistemas de clave pública y vamos a ver sus principales características. El primero que vamos a ver es el sistema Diffie-Hellman. Y bueno, fue nombrado así por sus creadores, Whitfield Diffie y Martin Hellman. Fue publicado más o menos por la misma época que el algoritmo RSA, los años 70, en 76 específicamente. Y de hecho, pues no es un algoritmo en sí descifrado, sino que ahorita vamos a ver su forma de trabajar. Más bien lo que hace es establece un protocolo o un proceso mediante el cual dos entidades pueden intercambiar llaves. Esto pues sirve obviamente para la parte que vimos de la criptografía asimétrica o de clave privada, en donde dijimos que el principal problema era el intercambio de llaves, ¿sí? Una vez que se quiere establecer una comunicación, pues cómo hacerle para que las dos entidades conozcan la llave para cifrar y descifrar. Entonces, bueno, este algoritmo lo que hace es establecer un protocolo o un mecanismo mediante el cual ambas partes pueden conocer la clave sin que el intercambio de información la comprometa. ¿Sí? Entonces vamos a ver más adelante ahorita cómo lo hace. Y bueno, aquí básicamente dice lo que mencioné. Y se sabe que hoy en día es vulnerable al ataque intermediario, que ya lo hemos estudiado antes. Pero esto pues se puede remediar aplicando diversas técnicas como las que ya hemos visto también de la autenticación de mensajes que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, como les comenté, pues de manera muy general, este sistema lo que hace sirve para establecer una llave secreta entre dos entidades y puedan comunicarse de manera simétrica o con clave privada. Y aquí está el ejemplo de funcionamiento. Si se fijan, pues bueno, simulamos un ejemplo en donde está una entidad A y una entidad B, ¿sí? Lo primero que se hace es que esas dos entidades eligen un número P y un número G. Esos valores de P y G aquí menciona que son públicos, es decir, no hay problema con que la gente o los atacantes o cualquier persona pueda conocerlos. En este caso, por ejemplo, eligen P como 23 y G como 5. ¿Sí? Y además, internamente, cada entidad elige un número. Ese número que elige si es privado. ¿Sí? Por ejemplo, A elige un número secreto, A minúscula, tiene que ser menor que P. Para este ejemplo, pues elige el 6. Y B también elige un número secreto, B minúscula, que también tiene que ser menor que P. Y por ejemplo elige el 15, ¿no? Entonces, recordando, P y G son públicos e internamente cada entidad, A y B, eligen un número secreto. En este caso, A eligió el 6 y B eligió el 15. Entonces, ¿cómo le hacen o qué proceso hacen para llevar a cabo el intercambio de llave o el establecimiento de llave? Lo que hace es que en este caso A envía lo siguiente. Envía G a la A módulo P. Para los datos del ejemplo, pues envía 5 a la 6 módulo 23 y es igual a un 8, ¿no? Entonces envía el 8. Y a su vez también B hace un envío. B envía G a la B mod P. Para los datos del ejemplo, G envía 5 a la 15 módulo 23. Y en este caso fue 19. Entonces, el único intercambio que se lleva a cabo es ese 8 que viaja de A hacia B y ese 19 que viaja de B hacia A. ¿Sí? Si se fijan, ese 8 y ese 19 pues no contienen explícitamente a la llave o al número secreto que cada quien eligió. ¿Sí? Obviamente son generados con él, pero un atacante que únicamente vea estos dos datos, 8 y 19, pues no, es muy complicado que pueda obtener los números secretos elegidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Cuando ya tanto A como B reciben el número que intercambiaron,
Lo que hace A es que calcula lo siguiente. Calcula G a la B módulo P elevado a la A y eso módulo P nuevamente, ¿sí? Para estos datos, pues es 19 a la 6 mod 23 y me da un 2. Y la B igualmente calcula lo siguiente, calcula G a la A mod P elevado a la B mod P. Para los datos del ejemplo, pues calcula 8 a la 15 mod 23 y da un 2, ¿sí? Entonces, si fijan, ese 2 es la clave secreta que van a usar para comunicarse, ¿sí? Y además, si se fijan, ese 2 nunca fue intercambiado entre ellos, es decir, cada quien lo calculó en base a lo que se intercambiaron, ¿sí? Únicamente se intercambiaron un 8 y un 19 e internamente cada entidad calculó la llave, obviamente es la misma, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se usa para cifrados simétricos, entonces la misma llave se usa tanto para cifrar como descifrar. Y de esta manera ambas entidades ya conocen la llave que van a usar para un sistema de ese tipo, ¿sí? Entonces, es la ventaja que se tiene de que aquí el intercambio de llaves ya no se hace de manera así en claro, sino que se hace cifrado, por así decirlo, únicamente intercambiando dos mensajes en los cuales la llave en sí no viaja de manera explícita. Y bueno, lo que se menciona es que si un atacante conociera dichos valores, me refiero a P y a G, los que son públicos, y además captura los dos mensajes enviados entre A y B, o sea, en este caso, por ejemplo, 8 y 19, ¿sí? El hecho de que un atacante conozca P, G, 8 y 19, con eso no debe ser capaz o debe ser computacionalmente muy complicado. Debe ser muy complicado en base a esos datos obtener la clave secreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clave secreta se calculó en base a ciertas fórmulas y esas ciertas fórmulas usan los, los números secretos que eligió cada quien, ¿sí? Entonces, un atacante únicamente vería esta parte de intercambio y P y G conocidos. Y bueno, es el hecho de que intentara descifrar esa llave implicaría que intentara resolver un problema de logaritmo discreto, ¿sí? Lo cual actualmente, con el poder de cómputo actual, es igual de imposible o no es factible, al igual que como ya lo mencionamos con el problema de factorización en RSA, ¿sí? Son problemas equivalentes, por así decirlo. Es igual de complicado factorizar números grandes que obtener logaritmos de números grandes, ¿sí? ¿Por qué logaritmos? Pues bueno, aquí trabajamos potencias, ¿no? Ya saben ustedes que la inversa de una potencia, pues es el logaritmo. Entonces, bueno, es lo que se menciona sobre este algoritmo. Sí, y esto es lo que mencioné básicamente, ¿no? Que un atacante lo que hace, cuando mucho podría hacer, es capturar los datos que se intercambian, en este caso 8 y 19, y que a partir de las ecuaciones con las que se generan, intentar calcular los valores de A y B, o sea, los datos secretos, implicaría que resolviera un problema de logaritmo discreto, lo cual actualmente pues es intratable, sobre todo teniendo en cuenta la longitud de datos con que trabajan los algoritmos, ¿sí? Y bueno, obviamente en este ejemplo, pues los valores que elegimos son muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, P es 23, entonces aquí intentar un ataque pues sería relativamente sencillo, ¿sí? Porque únicamente, pues por ejemplo con fuerza bruta, alguien tendría que calar los valores de 1 a P, que únicamente pues son 22 posibilidades y encontraría la clave. Pero bueno, esto en el mundo real no es tan sencillo porque, como mencionamos, los algoritmos de este tipo trabajan con datos mucho más grandes. Por ejemplo, pues en Diffie-Hellman se trabaja con primos muy grandes del orden de 1024 bits o más, ¿sí? Lo que prácticamente pues impide a un atacante calcular los números secretos A y B en base a los datos que se conocen y en base a las fórmulas, ¿sí? Y bueno, nada más menciona que el valor de G, ese sí no se requiere o no se necesita que sea tan grande,
G puede mantenerse como un 2 o como un 5, o sea, ese no se requiere para la seguridad que sea un número muy grande. Bueno, eso fue en cuanto a ese sistema, ¿no? Como dijimos, pues aparte de los que ya hemos visto, hay más. Quizás no son tan conocidos como RCA, pero bueno, es importante mencionar que existen y ver de manera muy breve su funcionamiento. El siguiente se llama criptosistema El Gamal. Y bueno, igual que los pasados, pues fue nombrado así por su inventor, que es Taher El Gamal, en el 84. Y es muy parecido, o sigue la idea que plasmó el algoritmo Diffie-Hellman. Pero sí puede ser utilizado para la parte de cifrado y descifrado, además para firma digital. O sea, este es más parecido pues a RCA, en donde sí lo puedo usar yo para cifrar, descifrar mensajes y para firma digital, o la parte de autenticar la persona o la entidad que envía mensajes. Y bueno, al igual que el pasado de Diffie-Hellman, este algoritmo basa su complejidad en resolver problemas de logaritmo discreto, lo cual mencionamos que si los datos son muy grandes, pues es un problema que no es factible realizarlo en un tiempo bueno, considerable. Y nada más como datos, pues no estaba bajo ninguna patente, es de uso libre y ha sido de gran importancia para el DSS y para el NIST. Es un algoritmo que se ha usado bastante en esas entidades. ¿Cómo funciona? Bueno, de manera muy breve, también así mediante un ejemplo. Lo que hace es que se elige un número primo P y un generador G. Además, la entidad A elige una clave privada A. Esta clave tiene que ser al azar. La única condición es que esa A pues esté entre este rango, ¿no? Entre 0 y P-1. Entonces, por ejemplo, P se elige como 17 y G como 3. ¿Sí? Entonces, al igual que en el ejemplo pasado, pues son números pequeños únicamente para ejemplificar la forma en que funciona. Y, por ejemplo, también la entidad A elige un 6. ¿Sí? Entonces, ese 6 es la clave privada de la entidad A. ¿Sí? La clave privada, recordemos, que es la clave con la que la entidad A va a descifrar lo que le manden cifrado con su clave pública, ¿no? Entonces, inicialmente, esta parte de generación de llaves, lo primero que se hace es eso, elegir una P, una G y un número privado, por así decirlo. Y después, esa entidad A lo que va a hacer es, en base a eso que ya eligió, calcular o generar su clave pública. La genera así. A mayúscula va a ser igual a 3 a la 6 mod 17. Bueno, siguiendo esa formulita, ¿va? Se calcula con A mayúscula igual a G a la A módulo P. Con los datos, pues me da esto, me da un 15. Entonces, ese 15 va a ser parte de la clave pública. Realmente, la clave pública es el conjunto de elementos P, G y A. ¿Sí? Nuevamente, no hay problema con que P y G sean conocidos. De hecho, pues P y G forman o son parte de la clave pública. Entonces, tanto P como G y la A mayúscula generada se mandan como llave pública. Se le mandan a una entidad B y esa entidad B pues va a ser la encargada de cifrar mensajes con esa clave pública y mandárselos a la entidad A. Es el siguiente proceso. ¿Sí? Entonces, la parte de cifrado. En la parte de cifrado, pues aquí es donde la entidad B recibe la clave pública y cifra algún mensaje con esa clave. Entonces, por ejemplo, tengo el texto original a cifrar, ¿sí? Un texto cualquiera. Lo primero que se hace es como internamente las operaciones se hacen de manera numérica, tengo que convertir ese texto a un número, a una cifra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el texto hola. Si yo convierto ese texto mediante algún protocolo que yo establezca a una cifra, tengo por ejemplo el 9, ¿sí?
Después, una vez que ya tengo ese mensaje ya formado, o por así decirlo, traducido a un número, lo siguiente que hago es elegir un número B, tal que esté en este rango, de 2 a P-1. ¿Sí? Para este ejemplo, se elige el número 5, aleatorio, por ejemplo, se elige el número 5. Después, la entidad B, para cifrar, calcula estas dos Y1 y Y2. Y1 la calcula como G a la B módulo P y Y2 la calcula como A a la B módulo M. Si se fijan, pues todos los datos son conocidos, ¿no? La G es la que le llegó como parte de la llave pública. La B es la B que eligió ahorita, el 5. La P también es la que le llegó como clave pública. La A es también la que llegó como clave pública. La B es la que generó aquí, ¿sí? Y la M pues, es el mensaje traducido o representado mediante un dígito, mediante un número, ¿sí? Entonces, la entidad B calcula Y1 y Y2 y en este caso para mis datos, pues Y1 me da 5, Y2 me da 1 y ese mensaje o esa tupla de elementos corresponde al mensaje cifrado, es decir, el mensaje hola, que era un 9, y yo lo convertí en 9, se cifró como la tupla Y1 y Y2. ¿Sí? En este caso, el mensaje cifrado 9 equivale a el 5,1. ¿Sí? Ese par de elementos es mi mensaje cifrado de este 9. Entonces vamos a ver ahora la parte del descifrado. ¿Cómo le hace la entidad A una vez que le llega ese par de elementos para descifrar el mensaje? Bueno, la parte de descifrado, ¿cómo se hace? Entonces, una vez que la entidad A recibe el mensaje cifrado, lo que hace es que lo descifra usando esta formulita. Como dijimos, el número A es un número que eligió la entidad A secreto. ¿Sí? Si me regreso acá donde estaba ese diagramita, aquí está. Esa A que se eligió nunca la mandó, siempre la mantuvo la entidad A. Entonces es privada o secreta. ¿Sí? Entonces la va a usar para descifrar. Y bueno, la formulita me dice que lo que me llegó, que es Y1 y Y2, lo use para hacer eso, ¿no? Dice que eleve Y1 a la P menos 1 menos A por Y2 módulo P y así es como obtengo mi mensaje M original. Para mis datos, para el ejemplo con mis datos, pues equivale a que ponga 5 a 17 menos 1 menos 6 mod 17 y bueno, opero y me da un 9. ¿Sí? Si se fijan, este 9 que obtengo descifrado, pues es el mismo 9 que cifré. Obviamente, el proceso de descifrado no me da el hola, únicamente me da el dato que yo introduje como mi mensaje. Yo tendría que volver a hacer el proceso de representar ahora el mensaje original mediante texto. O sea, volver a hacer el proceso ahora inverso para convertir este 9 a mi mensaje original. Pero bueno, al igual que en los algoritmos pasados, eso ya escapa del alcance del algoritmo. O sea, la parte de cifrado y descifrado hasta ahí llega. Ya el cambio de mensaje a texto es un protocolo que ya cada quien establece, depende de cómo esté trabajando. ¿Sí? Entonces lo importante que quiero hacer notar es que si se fijan, la primera parte de generación de llaves, la entidad A eligió su clave privada. En base a esa clave y a números P y G generó la pública. La pública fue con la que le mandó a B. B fue la que cifró. Le envió datos cifrados a A. Y A pudo descifrar usando lo que le llegó de mensaje cifrado y su llave A. ¿Sí? Y como mencionamos, pues la ventaja que tiene este tipo de esquemas es que no hay ningún intercambio de llaves. O sea, cada quien descifra con la llave que nada más la propia entidad conoce. ¿Sí? Entonces, bueno, en base a la seguridad, o en cuanto a seguridad, pues al igual que el algoritmo pasado, que el sistema pasado, la seguridad radica en lo mismo. Si se fijan, las formulitas son muy parecidas. Entonces, dice, la seguridad del algoritmo legamal se basa en la dificultad de resolver un logaritmo discreto para encontrar la clave A. ¿Sí?
al permanecer la clave A oculta únicamente en la entidad A, en la propietaria, pues a partir de los datos que son públicos, conocer la clave A o encontrar la clave A sería equivalente a resolver un problema de logaritmo discreto, lo cual ya mencionamos que actualmente no se conoce una solución en un tiempo razonable, ¿sí? Entonces se sigue considerando todavía efectivo ese algoritmo por esta parte que te menciono, de la parte de los logaritmos. Bueno, otro sistema, el último que vamos a ver de este capítulo de sistemas de clave pública, se llama criptosistema de Rabin. Y bueno, es un sistema pues, de clave pública, igual que los pasados, muy parecido a RSA. Y su seguridad también está basada en un tipo de problema matemático, o sea, igual que en RSA, su seguridad se basa en la factorización, lo cual, repito, al ser números grandes con los que se trabajan en este tipo de sistemas, pues se vuelven problemas complejos, no tan sencillos de resolver o de atacar, porque se utilizan números muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, como datos, pues este algoritmo fue publicado en el 70, o sea, más o menos también en la misma época, en la década de los 70, 79, perdón. Y fue publicado por el investigador israelí Michael Osel Rabin, igualmente de ahí su nombre, ¿verdad? Y al igual que el pasado, pues consta básicamente de tres claves, de tres fases, perdón. Generación de claves, cifrado y descifrado. Ya vimos que la parte de generación de claves, pues es donde una entidad las genera para que se pueda llevar a cabo el proceso de cifrado y descifrado. Bueno, entonces vamos a ver la parte de generación de claves. Supongan que Alicia genera aleatoriamente dos números primos grandes P y Q del mismo tamaño y diferentes obviamente, ¿no? Después se calcula N como P por Q y de esta manera pues la clave pública de Alicia es N y la clave privada es P, ¿sí? Entonces, si se fijan, mencionamos que este sistema, al igual que los pasados, basa su seguridad en un tipo de problema matemático, en este caso la factorización. Y aquí se ve por qué, ¿verdad? Porque dice que la clave pública de Alicia es N y la privada P y Q, es decir, la N es la que todo el mundo conoce. Si yo, que conozco la N, quisiera en base a ella obtener la clave pública, sería equivalente a decir que quiero factorizar la n en factores p y q, ¿sí? Y hacer la n un número muy grande, pues es un problema, como dijimos, es un problema intratable en base a lo que se tiene hoy en día, ¿verdad? Entonces de ahí la seguridad de ese sistema también, al igual que los pasados, ¿sí? Y bueno, ya que se conocen las claves pública y privada, la parte del cifrado, ¿cómo se hace? Bueno, dice que Bob recibe la clave pública de Alicia, dijimos que era n, y después convierte el mensaje original en un número entero, al igual que en los sistemas pasados, pues al llevarse a cabo el proceso de manera numérica, el dato que se cifra tiene también que ser un número, ¿verdad? Entonces primero lo que hago es convertir ese dato a un número para poder operar dentro del algoritmo. Y entonces ese dato numérico que represente mi mensaje tiene que estar dentro del intervalo 0 y n-1. Y el mensaje lo cifro usando únicamente esta fórmula muy sencilla, ¿sí? El mensaje cifrado va a ser igual a m, o sea, el número que representa mi mensaje, elevado al cuadrado módulo n, donde n es la clave pública, ¿verdad? La clave pública de Alicia. Entonces, si este mensaje va para Alicia, está cifrado con su clave pública. Si ven, pues la formulita es muy, muy sencilla, no tiene mayor complejidad. Obviamente la complejidad radica, como les digo, nuevamente, en trabajar con números grandes. Y bueno, este es el texto o el mensaje cifrado que se transmite a Alicia. ¿Cómo descifra Alicia una vez que le llega el mensaje? Pues bueno, lo que hace es que Alicia, pues obviamente recibe el mensaje cifrado C, ¿sí? Y dice,
Para recuperar el mensaje original M, Alicia usa el algoritmo para encontrar raíces M1, M2, M3 y M4. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto, pero básicamente es aplicar ciertas formulitas, ¿sí? Y bueno, una vez que tiene esas 4 raíces, el mensaje cifrado o el mensaje que le envió Bob a Alicia está en alguna de ellas. ¿Sí? Debe de Alicia encontrar un mecanismo mediante el cual le permita saber en cuál de ellas está. Hoy también mencionamos esa parte, ¿no? Entonces vean el ejemplo para que quede un poquito más claro. Como dijimos, Alicia elige números P y Q y en base a esa P y Q calcula N. N igual a P por Q y me da en este caso 91.687. Entonces dijimos que esa N va a ser la clave pública, o sea, la que le va a mandar a Bob y con la que Bob va a cifrar, ¿sí? Tanto P como Q, al ser clave privada de Alicia, únicamente las mantiene Alicia, ¿sí? Entonces esta parte así como está de sencilla, es lo concerniente a la parte de generación de llaves. Después, ¿cómo ciframos? O bueno, ¿cómo cifra Bob? Pues dijimos que lo que hace Bob es que el mensaje original, el texto, lo convierte a un número, ¿sí? A una cifra. Dijimos que esta cifra tiene que estar en el rango de 0 a n. Entonces, elige, por ejemplo, bueno, transforma el mensaje m en esta cifra y se cifra el mensaje usando la fórmula c igual a, dijimos, mensaje al cuadrado módulo n. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mensaje cifrado con mis datos es 62.111. Y ese mensaje cifrado, pues es el que Bob le manda a Alicia. ¿Sí? Esto fue la parte del cifrado de datos. ¿Cómo le hace Alicia para recuperar el mensaje original? Pues bueno, dijimos que lo que hace es que para recuperar el mensaje original, Alicia utiliza el algoritmo de las raíces. Ahorita explico mejor esta parte, pero bueno, después de aplicarlo, Alicia obtiene raíces M1, M2, M3 y M4, ¿sí? Donde cada una pues es esto, tanto en decimal como en binario, ¿no? Lo pueden ver así, ¿sí? Y bueno, si se fijan, en este caso, la raíz M3 es el mensaje original que Bob le envió, ¿sí? El 40.569. Si me regreso al esquema pasado, a la figura pasada, aquí está, ¿verdad? El M era 40.569, es lo que Bob le envió, y Alicia, en una de las raíces, M, ahí lo obtiene, ¿sí? Ahorita explico cómo es que Alicia sabe cuál es. Y bueno, nada más para mencionar cómo se obtienen esas M, es mediante una aplicación muy sencilla de formulitas. Dice, las raíces M1, M2, M3 y M4 se obtienen mediante lo siguiente. Se obtienen valores de A y B para los cuales se cumple la ecuación siguiente. Es A por P más B por Q igual a 1. ¿Sí? Es decir, obtengo valores de A y B que hagan que esta igualdad se cumpla. Una vez que hago esto, simplemente aplico las siguientes fórmulas para calcular valores. ¿Se fijan? Conozco todo. Para calcular S, lo hago mediante C, que es el mensaje cifrado, Q, que es lo que conozco, y nada más, ¿verdad? Q y acá Q también. Para la R, pues la hago también C elevado a la P más 1, módulo P. ¿Sí? Entonces, para S y para R, pues nada más ocupo el mensaje cifrado y la Q y la P. Una vez que ya tengo S y R, pues ya también puedo calcular lo siguiente, lo de X y Y. En X y Y, pues ocupo A, ocupo P, ocupo la S que genere arriba, la F que genere arriba y la N. ¿Sí? Entonces, una vez que obtengo esto, Alicia forma las 4 raíces, las M1 a M4, de esta manera. M1 va a ser X, la X que calculé aquí. M2 va a ser menos X. M3 va a ser Y, la Y que se calculó aquí. Y M4 va a ser menos Y. ¿Sí? De ahí sale lo pasado, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces, dice, Alicia lo que hace ahora es evaluar las raíces y observa
¿En cuál de ellas hay redundancia? Obviamente, bueno, en esta se menciona que Alicia, como en el ejemplo, observó que había redundancia en la raíz M3. Entonces, por lo tanto, en esa M3 está el mensaje original que Bob le mandó. Y bueno, para que eso sea posible, dice que es necesario que el mensaje que se codifica o el mensaje que se envía contenga información redundante. ¿Para qué? Para que una vez que se obtienen las cuatro raíces, la raíz donde está el mensaje sea una raíz distinguible a las demás. ¿Sí? Las demás se van a ver distintas a esa raíz que se obtuvo con el mensaje original. Entonces es necesario que antes de descifrar el mensaje se agregue información redundante, como les mencioné, para que sea identificable la raíz en la cual se descifra. ¿Sí? Y bueno, la eficiencia del algoritmo de Rabin es comparable con el algoritmo RCA, ya que vimos que bueno, es muy parecido, se basa también en su seguridad en la parte matemática de factorización y trabajar con números muy grandes. Y bueno, como actividad, para finalizar los temas que va a incluir el parcial 2, quiero que por favor hagan una investigación muy breve, únicamente que investiguen lo más importante sobre la criptografía de curvas elípticas, ¿sí? Que investiguen en qué consiste de manera muy general, un poco de historia, cuándo se creó, qué aplicaciones tuvo y algo de ventajas y desventajas de este tipo de criptografía, ¿sí? Van a encontrar que es un enfoque un poco distinto a lo que hemos estado viendo. Pero bueno, es importante para que lo conozcan y bueno, sepan que existe y de manera muy general cómo trabaja.